buenos días para todos. Es un placer el pueblo de Lozoya que ustedes vengan aquí a recibir estos premios. Y entonces les damos la bienvenida y esperamos que dentro del año que viene y el otro lo podamos celebrar también. Muchísimas gracias por su presencia y es un honor para el ayuntamiento. Le paso el micro a Pablo. Buenos días. Fenomenal estar aquí en esta entrega de premios, ¿no?, de nuestro certamen literario, narrativa, microrrelatos. ¿Qué edición, María? La 10ª de narrativa, 7ª de microrrelatos. 10ª de narrativa y 7ª de microrrelatos. Bueno, pues 10 años, no sé, está bien el asunto. Y además siempre lo hemos celebrado aquí en Lozoya. Tenemos 4 certámenes culturales. Tenemos un certamen cultural de pintura, que lo celebramos, bueno, pues es pintura rápida y se celebra en el mes de junio en Manzanares el Real. Y bueno, pues también sorprendente la calidad de las obras. En septiembre, en Miraflores, tenemos la entrega de premios de un certamen de fotografía. Y también vamos acumulando una cantidad espectacular de fotografías del Parque Nacional. Además también todas sorprendentes y todas muy trabajadas. Muy trabajadas. Te das cuenta que la fotografía no es un tema casual, sino que es un tema técnico y con un esfuerzo muy grande. Nuestro certamen más antiguo es de cine, de cortometrajes de naturaleza. Lo celebramos en el puente de diciembre normalmente con el Ayuntamiento de Cercedilla. Además, ya le damos carácter de festival porque hay otras actividades, hay juegos para niños, hay incluso una tapa de cine y con los bares se organiza un recorrido de degustación de tapas y exhibición de otras películas, juegos y demás. Y llevamos de además pues por lo menos 15 ediciones de antes del Parque Nacional. Este tiene más años que el Parque Nacional. Y bueno, estos son los otros 3 certámenes y este es el certamen literario. Me dices, oye, ¿y para qué gastamos tanto esfuerzo en el Parque Nacional con estas cosas? Porque si el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama tiene una seña diferencial con el resto, con los otros 15 parques nacionales, es la cultura. Verdaderamente en los demás hay una cultura vernácula, la cultura de la gente que vive en esos terrenos naturales, alejados de la civilización, de las ciudades, ¿no? Y entonces pues tienen unas formas de vida particulares y eso es cultura. Pero aquí en la Sierra de Guadarrama, además de esa cultura vernácula, ¿no?, la cultura de la gente del lugar, que también la hay una cultura por esa cercanía a la capital, una cultura que ya pasa a la categoría de arte, ¿no?, en el sentido de que pintores, escritores han venido aquí a inspirarse y para hacer sus obras. Y las obras las tenemos en el Museo del Prado, las tenemos como inicio casi de la literatura en castellano con el Arcipreste de Hita y su libro del Buen Amor, en el que varios de los episodios, ¿no?, que se iba encontrando con gente ocurrieron aquí en la Sierra de Guadarrama y los tenemos perfectamente localizados. Bueno, pues todo esto, la Sierra de Guadarrama está en la literatura, está en la pintura, está en el cine, Nuestro certamen de cine también lo que hacemos es una exposición con todas las carteleras y las fotos de cómo salían en las películas, pues en las superproducciones de Hollywood, con Charlton Heston, y cómo eran los sitios y cómo están ahora mismo, viendo cómo pasa el tiempo, pero reconociendo todavía el paisaje de aquellas superproducciones de Hollywood. Bueno, pues ese es el vínculo, ¿no?, del Parque Nacional con la cultura, una cultura en mayúsculas. Con lo cual, ese es nuestro interés, por eso ponemos tanto esfuerzo en estos certámenes culturales y por eso lo vamos a seguir haciendo y encantados de estar aquí un año más en el pueblo de Lozoya. María, os dejo con María, que es
coordinadora de educación ambiental, la que organiza todos estos eventos y la que va a dirigir, digamos, la entrega de premios. Gracias, Pablo. Aparte de contar con la presencia de Pablo y de Félix, también tenemos a la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lozoya, Yolanda, que se nos ha escondido por algún sitio, y de Pedro, que es el coordinador de funcionamiento de los centros de visitantes. Vale, aquí llega Yolanda. También contamos con la presencia de dos jurados, que son Juan José y Abril, uno de narrativa, otro de microrrelatos, que luego ya veremos si nos dirigen unas palabras o no. Empezamos entonces ya con la entrega de premios del 10º certamen de narrativa. Este año se han recibido 84 relatos, de los cuales 63 han pasado a la fase de concurso. El jurado estaba formado por Tomás Montano Palazuelos, profesor jubilado, natural de Cercedilla, vecino de la misma localidad y enamorado de su pueblo. Presidente de la Fundación Cultural de Cercedilla durante 25 años, escritor de diversos libros sobre su pueblo y desde 2014 cronista oficial de la Villa de Cercedilla. Juan Pedro Velasco Sayago, también jubilado, y ha sido el responsable del Museo de la Fundación Rodera Robles de Segovia. Natural de Segovia y vecino de esta misma ciudad, cuenta con varios premios en su haber. Escritor de dilatada trayectoria con casi una veintena de libros publicados. Colaborador habitual en prensa, escrita, en radio y en medios digitales. Juan José Saavedra, profesor jubilado, natural de Manzanares el Real, vecino de la misma localidad y apasionado de su pueblo. Es doctor en Filología Española y fue socio fundador de la editorial Ars Magna. Escritor de amplia trayectoria, ha publicado más de una treintena de obras entre ensayos, cuentos, poemarios y traducciones, además de artículos en diferentes revistas. Por su trabajo literario ganó el premio Ensayo de Crítica Literaria Silverio Naranja. Desde 1992 investiga sobre la historia de Manzanares el Real y actualmente es vicepresidente de la Asociación Cultural El Real de Manzanares. Como lo tenemos aquí presente, vamos a pedirle que nos dirija unas palabras. Juan José, por favor. Buenos días. Es un placer estar aquí y hablar de literatura, de los sueños que cada uno ha tenido y ha vivido. Y tenemos el primer premio, que recuerdo cuando hablaba de Ginés de los Ríos y cómo describía la sierra. Eran tal la cantidad de buenas obras que lo comentaba que de los que he leído, 20 tendría que tener el primer premio. Y me alegro de estar con vosotros y poder haber participado y sobre todo de seguir creando sueños. Gracias y seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, pues ya vamos a pasar a la entrega de premios. Debido a la alta calidad y la participación, como nos lo acaban de comentar, el jurado ha decidido otorgar una mención de honor, que es un premio compuesto por un lote de libros para el siguiente relato: Neveros, de Jorge Juan Codina Ripoll. Nos ha autorizado a recoger el premio en su nombre, ya que no podía estar en esta entrega de premios. El premio le va a entregar El segundo premio, dotado con 350 euros, es para el relato El latino de granito, de Francisca Pérez Ramírez. Va a hacer entrega del premio a Yolanda. Tampoco ha podido asistir y nos ha permitido que nosotros recojamos el premio. Vamos a darle un fuerte aplauso de todos modos y ahora leemos su relato. ¿No puedes subir el volumen del ampli? Pregunto. Hola.
Probando, probando. Hola, hola. Hola, hola, hola. Ahora, ¿Mejor? un poco mejor. Ahora, aprovecha. El latido del granito. Braulio no necesitaba consultar el reloj de pulsera que colgaba laxo de su muñeca. Le bastaba con observar la inclinación exacta de las sombras sobre los perfiles de 7 tipos. A sus 70 años, sus manos eran un tratado geológico vivo del Guadarrama. Grietas profundas como los cortes de las canteras del Berrocal y callos tan endurecidos como el neis que sostiene la espina dorsal de la cuerda larga. Aquel hombre no solo vivía en la sierra, era en esencia un sedimento más de ella. Sentado sobre un cancho de granito a las afueras de Cercedilla, contemplaba cómo la luz del atardecer empezaba a incendiar las paredes de la pedriza. Era el oro de los necios, como decía su abuelo. Un tono anaranjado y vibrante que parece emanar de la propia roca antes de que el frío azul de la noche la reclame. Para los turistas aquello era una postal idílica. Para él era el esqueleto desnudo del mundo. Su oficio, hoy convertido en un eco lejano, consistía en una comunicación casi mística con la materia. Sabía leer la veta, esa línea invisible que dicta hacia dónde quiere romperse la piedra. La piedra no se domina con fuerza, muchacho, le repetía su padre mientras tallaban los adoquines que hoy, lustrosos y desgastados, pavimentan el Madrid de los Austrias. La piedra se convence, se busca el nervio, se coloca el puntero con la inclinación del que pide permiso y se golpea con la certeza de un rayo. El Guadarrama no posee la agresividad punzante de los Pirineos o los picos de Europa. Es una sierra de lomos redondeados, de una elegancia vieja y sabia. Sin embargo, Braulio conocía su verdadera cara. Sabía que un piornal cerrado puede transformarse en una trampa mortal cuando la niebla decide bajar de golpe, ocultando los hitos y desorientando al más pintado. Sabía que el viento en la bola del mundo no sopla, sino que juzga. Es un aire que nos rodea los cuerpos, sino que intenta atravesarlo con el desdén del que sabe que es el dueño absoluto de la altitud. Al descender hacia el valle de la Fuentría, el gris mineral cedía su trono verde al profundo. Al descender hacia el valle de la Fuentría, el gris mineral cedía su trono al verde profundo y solemne. El cambio no era solo visual. El aire ganaba un peso distinto, una densidad cargada de resina, el lecho húmedo y ese silencio catedralicio que solo se encuentra bajo las copas de los pinos silvestres. Los pinus silvestris de corteza anaranjada que son el orgullo de Balsaín. Cerró los ojos y por un momento el valle se pobló de fantasmas queridos. Escuchó el relincho de las caballerías de los gabarreros, aquellos hombres de lomo curtido y manos de hierro que bajaban la leña muerta del monte para calentar los hogares de la posguerra. Recordaba el sonido rítmico del hacha y el olor del sudor mezclado con la trementina. Los gabarreros no eran simples leñadores, eran los cirujanos del bosque, los que mantenían la sierra limpia, los que conocían cada trocha y cada arroyo por su nombre de pila. En su paseo se detuvo junto a la calzada romana. Sus dedos recorrieron las piedras milenarias, pulidas por el paso de legiones, reyes, pastores y poetas. Allí, en ese punto exacto, se sentía el nexo entre la historia y la naturaleza. El Guadarrama ha sido siempre un paso, una frontera y un refugio. Recordó a los maestros de la Institución Libre de Enseñanza que, a finales del siglo XIX, subían a estas cumbres no para conquistarlas, sino para educar el alma. El paisaje es una escuela, decían, y él, que nunca fue a la universidad, se sentía el alumno más aventajado de esa aula de granito y cielo. Se agachó junto al arroyo de la ventana. El agua bajaba con una furia blanca, gélida, alimentada por los ventisqueros que aún resistían en las sombras de Peñalara. Al beber, sintió ese calambre eléctrico en las sienes, el sabor mineral del deshielo puro. Era un agua que sabía a tierra alta, a nieve vieja y a libertad. En ese instante, una pareja de senderistas pasó a su lado, consultando una pantalla brillante. Iban rápido, buscando completar una ruta grabada en un satélite. Les dedicó un saludo silencioso con la cabeza, compadeciéndolos ligeramente. Corrían tanto que no podían oír el crujido de la rama que avisa de un paso de fondo, ni percibir el cambio sutil en el aroma del aire que precede a la tormenta. A medida que el sol se ocultaba tras el puerto de Navacerrada, el frío empezaba a reclamar su territorio con una autoridad incuestionable. La sierra de Guadarrama tiene una forma muy particular de anochecer. Las sombras no caen,
sino que parecen brotar de la propia tierra, ascendiendo desde los valles hasta alcanzar los riscos más altos. Recordó los inviernos de su juventud, cuando la nieve cubría los tejados de Navacerrada durante meses y el silencio se volvía tan sólido que se podía cortar con un cuchillo. En aquellos tiempos, la sierra no era un parque nacional, sino una forma de resistencia. Recordaba a los pastores que, desafiando la ventisca, conducían el ganado hacia los abrigos y a las mujeres que tejían lana de oveja merina mientras el viento aullaba en la chimenea como un lobo hambriento. Hoy, la sierra lucha por mantener su equilibrio ante la presión de la gran urbe que brilla, allá a lo lejos, como una alfombra de brasas eléctricas. Madrid siempre ha mirado al Guadarrama con deseo, buscando su agua, su piedra y su aire. Pero la sierra se mantiene soberana, imperturbable ante las modas y los siglos. Se puso en pie, sintiendo el crujido familiar en sus rodillas, un eco de los miles de kilómetros recorridos por las laderas. Miró hacia el horizonte, donde la silueta de la mujer muerta se recortaba contra un cielo de color violeta y ceniza. Dice la leyenda que esa montaña es una princesa que espera el regreso de su amado. Pero para Braulio era algo más real, era el límite de su mundo, el refugio de sus recuerdos y el lugar donde sus cenizas se confundirían algún día con el polvo del feldespato y cuarto. Sentía una paz profunda, una conexión que iba más allá de la razón. Vivir en el Guadarrama es comprender que la belleza no está en lo espectacular, sino en lo constante. Está en el ciclo de las estaciones, en la resiliencia del pino que crece en la grieta de una roca, en la dignidad del oficio manual y en el respeto por un paisaje que nos precede y nos sobrevivirá. Al emprender el camino de regreso a su casa, de muros anchos y vigas de roble, se llevó consigo un poco de ese silencio mineral en los bolsillos, porque la sierra no es solo un conjunto de montañas, es una patria de granito que se lleva grabada en los huesos, un recordatorio eterno de que, mientras el Guadarrama siga allí, vigilante y azul, habrá un lugar en el mundo donde el tiempo todavía se mide por el vuelo del águila y la sombra del pino. Pasamos al primer premio de narrativa, dotado con 700 euros, que es para el relato Presencias discretas de Sergio García Muñoz. Hace entrega del premio Pablo. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien sin micrófono? Sí. Vale. ¿Me puedo poner aquí? Vale, pues empiezo. Presencias discretas. La primera vez que la sierra me habló, yo aún no sabía distinguir el nombre de sus cumbres. Fue una mañana de marzo, con el cielo tan limpio que parecía recién lavado. La sierra de Guadarrama respiraba despacio, como un gran animal que no necesita erguirse para imponer respeto. Desde el valle, los pinos silvestres lucían camisa de nieve sobre sus cortezas y acículas naranjas y verdes. En las cimas, las rocas enseñaban la espalda desnuda, erosionada por los hielos y los vientos, y por los pensamientos de quienes las han anhelado tanto tiempo. Dicen que la sierra guarda memoria, y no en el sentido mortal de los hombres, que recuerdan fechas o nombres, datos perecederos al fin y al cabo. La sierra guarda memoria en sus días y noches, entrecruzando las muchas historias que durante miles de años llevan sucediendo entre sus valles y riscos. Fue allí donde lo vi por vez primera. No parecía alguien importante, vestía con sobriedad y hasta se mimetizaba con el paisaje. Tenía el rostro alargado y el cabello oscuro le caía en ondas a ambos lados, con la raya en el medio. Los ojos, graves y hondos. El bigote, levemente vuelto hacia arriba, y la perilla recortada como una punta de flecha. Se detenía a menudo, no tanto para dibujar como para mirar, como si lo que le interesara no fueran las cosas, sino la distancia y el espacio que queda entre ellas. El hueco entre la Venus y el espejo que recoge su reflejo, entre el rey triste y el bufón que alegra su vida en palacio, entre la puerta que se abre al final de la estancia y el búcaro que es ofrecido por unas manos blancas como la nieve. Esa misma distancia la había ensayado aquí, en los claros del pinar, donde la luz se derrama en cascada y el aire se vuelve visible.
Hay quien asegura que el joven pintor, antes de pertenecer a la corte, subió hasta estos montes siguiendo el rastro de una nube, que se detuvo en los altos prados y observó cómo las sombras volaban más deprisa que los pájaros, que entendió, frente a las peñas, que el mundo no se deja atrapar del todo, que siempre queda un resto que se escapa por la esquina del lienzo, y que ese resto es, precisamente, lo que da aliento e insufla vida a la pintura. Volví a verlo días después, en otro de los balcones naturales que cuelgan sobre el Guadarrama. Parecía perseguir la luz como los lobos siguen el rastro de sus presas. Era una tarde de viento, y mientras las nubes corrían de prisa sobre las cumbres, musitó en voz baja: lo difícil no es pintar lo que está, sino lo que no está. Luego cerró su cuaderno, lo guardó y desapareció entre los pinos. Años después, cuando el siglo XIX ya había enterrado varios tiempos de paz y de guerra, la sierra volvió a convocar a otros peregrinos. Llegaron sin fusiles ni caballos, pero con cuadernos bajo el brazo y una fe discreta en la educación, izando por bandera una especie de curiosidad disciplinada. Al frente caminaba un hombre vistiendo traje negro y corbata. El rostro era sereno, enmarcado por la barba blanca y una amplia calva que la luz rodeaba con tal mansedumbre que parecía ceñirle una aureola de santidad. Escrutaba el paisaje con atención minuciosa, como si fuera un texto antiguo que se resiste a ser malinterpretado. Se paraba con frecuencia. «¿Qué veis aquí?», preguntaba, señalando algún elemento del camino, una roca, un insecto, el fruto de un arbusto o un hongo sobre la corteza. Las respuestas eran torpes al principio, demasiado rápidas, incluso atropelladas, como si los muchachos quisieran acertar en lugar de comprender. Él no les corregía, esperaba. Tenía la paciencia mineral de la propia sierra del Guadarrama. «No memoricéis las cosas sin razonar», decía, «entended antes cómo funcionan». Aquella mente privilegiada había concluido que las aulas no podían seguir siendo espacios cerrados, donde el polvo acumulaba datos y fórmulas. El aprendizaje debía salir al campo, medir la altura de los árboles, sentir el frío en las manos, comparar el vuelo de un milano con la trayectoria de una idea. Y así cada primavera, el grupo emprendía excursiones hacia la sierra como quien regresa a la casa familiar. Hubo una excursión a la Peñota especialmente recordada. El grupo ascendió por senderos que serpenteaban entre piornos y brezos en flor, como de cabras. El aire olía a resina y a promesa. Uno de los alumnos, fatigado, pregunté por qué era necesario subir tan alto para aprender. El maestro se detuvo y señaló el horizonte. «Porque desde aquí se ve mejor la proporción de las cosas». No hablaba solo de geografía. «¿Veis las columnas de soldados avanzando por la calzada romana?», preguntaba. «Y los carros cargados de delicados cristales que vienen desde la Real Fábrica de Vidrio de la Granja hacia la capital. Todos ellos y muchas más gentes, con sus pesares y gozos, como nosotros, atravesaron este mismo valle, el Valle de la Fuenfría». En la cima, el viento parecía ordenar los pensamientos. Las conversaciones se volvían más claras, como si las palabras pudieran ser escogidas más fácilmente cuando hace frío. Por las tardes el sol descendía entre las moles pétreas y convertía el gris salpicado en oro encendido. Los muchachos extendían mantas sobre la hierba, sacaban pan y queso y hablaban de libertad, de ciencia, de ética. El maestro quería formar personas completas, no especialistas mutilados. Y la sierra actuaba como un laboratorio natural, donde las ideas iban cuajando en aquellas almas tiernas e inquietas. En esas conversaciones, la sierra parecía inclinarse un poco más hacia los jóvenes, como una madre satisfecha. En la Pedriza los vi avanzar entre las formas a veces imposibles del granito, torres y agujas, canchales y domos, berrocales y bolos, incluso algún dinosaurio y elefante. El hombre de la barba blanca se agachó junto a una grieta donde crecía un enebro retorcido para explicarles el arte con que el hielo esculpe la roca, la gelifracción. Y al ponerse en pie, mostró entre sus manos una criatura alada con ocelos estampados sobre un fondo verde, como vidrieras enmarcadas por nervios de escamas. El señor director del Real Jardín Botánico acaba de descubrir esta especie para la ciencia. Los chicos quedaron boquiabiertos. A veces la excursión se dirigía al Valle del Paular y entonces el grupo buscaba refugio en las ruinas del monasterio. Allí dormían, entre los mismos muros que durante tantos siglos habían escuchado rezos y cantos, mientras el viento corría por los pasillos como un joven novicio, loco de alegría por sentirse nuevamente acompañado.
Ocurrió una noche, ya entrada la madrugada, que el maestro se levantó y salió al claustro. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían clavos diminutos sosteniendo la bóveda del mundo. Sobre el horizonte se recortaba la silueta dormida del Peñalara. En el centro del jardín, una fuente repetía su murmullo de agua antiguo. El maestro se acordó, porque la sierra, a veces caprichosa, tiene personas separadas por siglos, y se preguntó cuántas almas hermanas habrían sentido esa misma mezcla de humildad y grandeza contemplando a oscuras el Guadarrama. En cierta ocasión, una tormenta sorprendió al grupo en mitad de una excursión por las cascadas del Purgatorio. Las nubes descendieron con rapidez y el Neis comenzó a brillar bajo la lluvia como los ojos de un sapo. Los alumnos corrieron a buscar refugio, pero el maestro permaneció unos segundos más bajo el aguacero. «Mirad», dijo, señalando cómo el agua transformaba los colores. «La misma roca es otra». Era una lección de física y de filosofía al mismo tiempo. Al regresar al monasterio, empapados y riendo, comprendieron que el aprendizaje no siempre es cómodo, que hay que mojarse literalmente para entender ciertas cosas. Y en algún lugar, invisible pero atento, la memoria del pintor asentía. La verdad se encuentra en el instante que escapa. Con el paso de los años, la sierra fue acumulando estas presencias discretas. El pintor del cuaderno, el maestro de la barba y sus alumnos. Ninguno parecía ser consciente de que estaba dejando una huella que no era de barro ni de tinta. Mucho después supe sus nombres. El humilde pintor que perseguía la luz entre los pinos no era un peregrino cualquiera. Era Diego Velázquez, que había aprendido, antes de los retratos de la corte, a medir la distancia entre el hombre y el mundo. Y el maestro de paso tranquilo, el que animaba a sus alumnos a mojarse para entender lo que les rodea, no era otro que Francisco Giner de los Ríos, alma paciente y fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Velázquez concluyó que la realidad no es un escenario inmóvil, sino un tejido de luces en perpetuo cambio. Giner de los Ríos entendió que educar consiste en enseñar a leer ese tejido sin rasgarlo, a seguir el hilo que conduce hasta la comprensión del mundo. Ambos supieron, cada uno en su tiempo y lugar, que la Sierra de Guadarrama no es un mero decorado, sino un manantial inagotable de inspiración y conocimiento, un libro abierto donde la luz y el viento escriben lo que el hombre ha de leer. En los días claros, cuando el horizonte se abre hasta tocar la meseta, es posible imaginar a Velázquez con su pincel invisible ajustando el enfoque de su mirada, como si el aire mismo posara para él. También es posible sorprender a Giner de los Ríos avanzando por el sendero, interrogando más que dictando, convencido de que la educación comienza con una pregunta que dispara las ganas de aprender. Hoy, cuando subo por los mismos caminos, siento que no avanzo solo y que me acompaña el pintor que buscaba la verdad en la luz, el maestro que perseguía la libertad en la educación, los alumnos que aprendían sobre la naturaleza sin intentar domesticarla. Y por encima de todos ellos, la sierra que canta y silba, atravesando los tiempos. Ella sigue ahí, ajena a estas historias, pero también dueña de todas ellas. Y nosotros, como quienes nos precedieron y quienes están por llegar, apenas podemos aspirar a seguir cuidándola, respetándola y admirándola. Ayer, hoy y siempre, nuestra querida Sierra de Guadarrama. Pasamos ahora al séptimo certamen de microrrelatos. Este año se han recibido 38 microrrelatos, de los cuales 32 han pasado a la fase de concurso. El jurado ha estado formado por Julio Vías Alonso, escritor, naturalista y comunicador sobre temas de historia, arte y naturaleza, profesor del programa de mayores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha recibido diversos premios por su defensa de las vías pecuarias y los caminos públicos y por su labor para la conservación de la Sierra de Guadarrama. Es autor de varios libros, entre ellos Memorias del Guadarrama, que ha sido adaptado como guión para la serie televisiva Guadarrama, biografía de un paisaje. Abril Gómez de Enterría, propietaria de la librería La Guadina, en Cercedilla. Su formación académica ligada a lengua y literatura españolas la han convertido en una mujer polifacética. Correctora de estilo, editora, directora de tertulias literarias. Su librería es un espacio cultural abierto, ya que a través de los libros, pero también de la realización de actividades en torno a estos, como pueden ser
presentaciones, talleres, cuentacuentos para niños y adultos, clubes de lectura y tertulias, quiere dar respuesta a las inquietudes y necesidades culturales de las personas que se acercan a él. Ana Guerrero Novak, con formación universitaria en Ciencias de la Comunicación y especializada en comunicación editorial, esta vecina del Espinar es directora editorial y comunicación de Maniac Ediciones, especialista en marketing literario para autores y editoriales en Manibi y colaboradora de forma habitual con revistas, web y periódicos como articulista cultural. Sus dos títulos más recientes son dos thrillers, Mi rastro de humanidad y El tentador calor de las llamas. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a Abril para que nos dirija unas palabras. Bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan. ¿No? Bueno, pues hablo así, igual se me puede escuchar bien. Bueno, pues muchas gracias, María, por organizar, por coordinar todo esto y a todo el equipo de Imagen Nacional. Y bueno, y al Ayuntamiento de Lozoya, gracias a todos los que habéis venido. Y gracias a quienes habéis escrito, porque la verdad es que ha sido un placer leer los relatos. María me lo propuso este año por primera vez y la verdad es que me ha gustado mucho la experiencia, me he disfrutado mucho con ello. No es difícil poner en palabras lo que queremos transmitir y es realmente difícil hablar. Entonces me parece súper valioso el trabajo que habéis hecho y nada, enhorabuena a todos. Como comentaba Juan José, perdón. Como comentaba Juan José, muchos podrían haber ganado, pero bueno, yo estoy muy contenta porque mi gran apuesta ha sido el ganador, así que bueno, enhorabuena a todos, pero bueno, nada, y que continuemos. Y bueno, sí quería hacer mención, me ha gustado mucho que ganador y finalista de narrativa hayan mencionado la Escuela Libre de Enseñanza. Qué importante es conservar sus valores. Gracias. Vamos a hacer entrega de los premios del 7º certamen de microrrelatos. Como ya nos ha dicho Abril, debido a la calidad de los microrrelatos, el jurado ha decidido otorgar una mención de honor, que es un premio compuesto por un lote de libros para el siguiente relato. Mala hierba, de Irene Molina López. Nos ha autorizado a recoger su premio porque ya no puede venir hoy y hace entrega del premio Pedro. El segundo premio, dotado con 350 euros, es para el microrrelato Quietud, de Olga Hernández Vitoria. Hace entrega del premio Pablo. ¿Se me oye bien? Porque si no, no me importa a mí. No, si te acercas si no, no aquí, me importa deja el micro. hacerlo, creo que tengo potente voz y puedo hacerlo. Deja el micro. Déjalo, mejor. Bueno, lo primero que quiero es agradecer a la organización, al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que haya convocado este certamen, porque es una manera de dar cauce a la ciudadanía para que participe las personas que tenemos inquietud literaria. Eso de entrada. Y luego, a nivel personal, pues quiero decir que, aunque he participado en otros certámenes, quiero señalar que este ha sido especial para mí, porque había que escribir, había que afrontar una creación literaria desde una imagen con la que tengo que decir que me fundí. Entonces, esa especie de unión con la tierra, con lo que significó en su momento, con ese espíritu de, ¿cómo decir?, de emoción y de melancolía por las cosas que fueron y que ahora ya no existen, pero de las que somos herederas, me llevó de la mano durante todo el recorrido de creación. Por eso tal vez es por lo que elegí el tipo de escritura que más me gusta, que es la prosa poética. ¿Se me oye bien? Sí. Quietud. Tras los muros de piedra
ya solo quedo yo en la sierra. Extrema soledad que no se cura, empapada de ausencias. Ningún sonido más allá del balar de mis ovejas, aquellas que tuve y ya no existen. Las oigo pasar en armonía. Sacan vida a las piedras con sus toscas pezuñas. La mansedumbre de sus pasos acalla el grito de los bosques. Avanzan hermanadas, impregnadas de fe, hacia los prados escarpados, el tiempo posado en las laderas y la misma quietud que el sigiloso aleteo de la nieve al alba. El rizado terciopelo de sus blancos lomos compone una alfombra humilde y artesana, una sola piel que serpentea por entre las ortigas. Me acompaña la voz del animal inexistente, los lábiles lamentos de su balido, un fragmento de eco sin retorno. Espío su imposible regreso al cálido vientre del redil ya derruido. El tiempo se deshiela. El primer premio dotado con 700 euros es para el microrrelato Caminando sus huellas, de Alberto Moreno Muñoz. Hace entrega del premio Félix. Yo creo que también voy a aprovechar y intentar proyectar la voz. Y nada, de antemano agradeceros a todas las aquí presentes por estar y por organizar este evento. Y también agradezco también el hecho de compartir en este caso cierta alegría y recuerdo hacia lo que es, sigue siendo y fue sobre todo esta sierra. Entonces, caminando sus huellas, la imagen es entrando por la barranca, todo nevado y unas huellas en el camino que ya cuando nos adentramos a entrar al bosque. Caminando sus huellas. Camino al lado de las huellas impresas en la nieve antes de que se borre su recuerdo. Ya ha pasado un tiempo, pero esta vez permanecen intactas. Algo inaudito cuando se cumplen 150 años desde que la sierra de Guadarrama se convirtiese en una gran aula. Lugar para ejercitar el cuerpo, la mente, pero sobre todo el alma. La instrucción libre de enseñanza soñó, desde Nueva Castilla hasta el rincón más recóndito de la Najarra, que después del invierno vendría el nuevo florecer de la enseñanza. Es aquí, entre los valles y las laderas blanquecinas, adentrándome por el valle de la Barranca, donde me hago consciente de que, por mucho que pasen las estaciones, las huellas se borren y los colores, sonidos y olores cambien, el camino seguirá vivo mientras no se pierda la esperanza. Enhorabuena a todos los premiados y muchas gracias por vuestra participación. No quiero finalizar sin antes recordaros que en nuestra página web del Parque Nacional podéis encontrar los relatos ganadores de este certamen en unos días y de los anteriores, y buscar cualquier información que necesitéis sobre eventos culturales del parque. Os recuerdo, como ha dicho antes Pablo, que tenemos un concurso de pintura rápida en el mes de junio, por si alguien se quiere apuntar. Y aunque me reitere, agradezco de nuevo en nombre del Parque Nacional el agradecimiento al Ayuntamiento de Nozoya por la gran acogida que de este año y de todos los que venimos. Y a todos vosotros muchas gracias por vuestro interés en nuestros certámenes literarios y esperamos que volváis a presentaros al año que viene. Muchas gracias.